Y ahora estamos, sí, en contacto con quien esperábamos para charlar un poquito, el doctor Mario Borini. Mario, ¿estás ¿Qué tal? allí? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Mario. Bueno, te quiero decir, para mm, dar pie, vos me mandaste un mensaje que yo ya leí, pero que voy a volver a leer porque me gusta mucho, de quienes han reproducido el reportaje que habíamos sacado por esta radio el día 26 de mayo del 2020 y de Radio Pirca desde Tilcara, Jujuy, una emisora Coya, y el mensaje que le envían a Mario Borini es: puse al aire el reportaje que te hicieron en Radio La Luna AM 1140 el 26/5/2020. Impecable. Leí muchos reportajes nacionales y extranjeros, pero el tuyo es absolutamente insuperable. Me agradezco a mí mismo que hayas sido el guía corazón de pueblos aborígenes. Bueno, qué mensaje tan entrañable, tan hermoso. Sí, la verdad es que sí, porque es gente que viene de un sufrimiento de tantos años, le ha puesto el ojo a esto. Ellos sospechaban, siguen sospechando que hay algo raro, han sido muy marginados de toda la vida social, porque además de que viven a 2000 kilómetros de la capital, están siempre dependiendo de gente que les pueda acercar el consumo de sus maravillosas artesanías consistentes en trabajos en piedra, consistentes en trabajos en cerámica y en hilos de chahue, que es una planta local. Y Ujú. entonces ahora con la cuarentena no los visita nadie, están marginados de la vida económica del país y esto se acentúa cuando uno se acerca al Bermejo o al Pilcomayo, que son comunidades donde están las tierras devastadas, porque hay para plantar soja o para aprovechar la madera, los han dejado sin el monte natural, así que no tienen ni para comer. Claro. Antes comían hasta larvas de los árboles estaban enteros, cuando había charatas cazaban esas gallinetas, y si no había otros animales como corzuelas o iguanas que estaban acostumbrados al consumo porque esta gente tiene una cultura milenaria. Y ahora resulta que no puede acceder a la comida natural porque los han ido arrinconando contra los pedreros, contra los lugares que no tienen riqueza ninguna en el suelo, les han arruinado el suelo que los rodea, y les han impedido la movilización de ellos y la movilización de gente que se les acercaba para darle una pequeña plata para todo el trabajo que hacen. Así que esto se va a ir perdiendo, van a ir a lo mejor dependiendo de planes a cambio de la obligación de un voto. En fin, es una situación desvergonzada con quienes están en una situación caótica. Y ellos se ve que han escuchado algo de estas diferencias que nosotros hemos planteado a través de la radio desde el primer día, como diciendo que no debía haber una cuarentena universal, que debía ser sido cegada por regiones, que debían haber atendido poblaciones que estaban más expuestas, como las poblaciones de los barrios miserables, o digo miserables porque los hemos miserabilizado, Mm. no porque lo sean, los geriátricos, que si sabes, esto no era una ignorancia, se sabía perfectamente que la mortalidad castigaba muchísimo para arriba de los 80 años. Así que de los testeos también habíamos hablado de que era inútil hacer testeos donde hubiera gente sana, porque entonces no cambiaba la conducta del gobierno en la búsqueda y en la atención de los casos y los contactos. Después empezaron a corregir estas cosas, pero tardaron mucho tiempo, ya estamos en la setentena, esto se terminó, no es una cuarentena. Entonces esta gente que está tan expuesta a los mayores problemas de trabajo, de economía, ahora se le agregó este tema de la cuarentena con una prolongación que no se sabe hasta dónde va a llegar. Ellos que no tienen ningún caso, no tienen ningún caso, no se pueden mover. Es una verdadera falta de total de criterio político, estratégico, institucional, social, económico, en fin. Es una barbaridad. Pero Ahora, tenemos para... Sí. sí, ellos están en Jujuy. ¿En Jujuy no habían levantado Han la... ido flexibilizando, Mm. cambiando un poco esa definición totalizadora que hubo al principio y entonces ahora han ido levantando a criterio de cada gobierno. Pero no es de un día para otro que la gente va a concurrir, les va a consumir los productos, que ellos van a poder moverse con un dinero, a lo mejor para la capital y llevar los productos a la capital.
En fin, es una cosa que tiene su complejidad. Una vez que se dio un paso tan equivocado, tan general, tan policial, con causas penales para que lo hiciera, tan con fuerza de seguridad en la calle y sin equipo de salud. Bueno, en provincias que tenían 0 casos, 1, cuando empezó todo esto había 11 en esa condición. Una vez que se dio ese paso, ya la afectación grave se produjo y después se siguió prorrogando esto, ¿no? Escúchame, Mario, te voy a hacer una pregunta concreta ahora sobre un tema, bueno, que ha conmovido bastante a la opinión pública, que es el caso de Villa Azul. Villa Sí, Azul, bueno, no hace falta que aclare nada, es esta villa que está entre Avellaneda y sí, Quilmes, ha sido prácticamente rodeada, ¿no? sí, Aislada, sí. casi como si fuera un gueto. Eh, Eso es absolutamente, además de, yo no sé qué sustento legal puede tener una cosa semejante, eh, pero eso parece que sanitariamente tampoco sería una posición muy correcta. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo quería aclarar esta mención de gueto que vos decís porque puede ser hiriente para la gente que lo lleva a lo que fue el holocausto y eso. Entonces el gueto era una preparación para la muerte, ¿no? Claro, Vos lo decís en el sentido amplio y lo mencionamos así, de gueto como una comunidad aislada, así es. que es un sentido amplio de entender lo que significa la palabra gueto, ¿no? Lo digo porque puede haber gente muy sensible y cree que uno está ahí comparando las cosas como si fueran iguales, ¿no? Vale la aclaración. Sí. No, esto forma parte de lo que puede ser el desconocimiento grave de lo que es la vida en una villa. O sea, haber instalado un aislamiento domiciliario sin saber que hay 10 personas en una casa habitación o 6 o 5 y que es invivible un aislamiento domiciliario, ya significa que esa comisión de expertos, el propio conocimiento del ministro acerca de la situación del país en esos lugares, las mismas municipalidades que no pudieron levantar la voz, no sabemos si no pudieron, no quisieron, no supieron, ante la fuerza arrolladora de los medios, de los gobernadores alineados, una cosa tremenda, 24 gobernadores alineados, la decisión del gobierno nacional de un día para el otro, sin tomarse un tiempo previo para preparar nada, aunque sea el estudio del terreno, es lo que decía Sun Tzu hace 2000 años, en el arte del buen guerrear, el conocimiento del terreno era fundamental y se Claro. largaron sin el conocimiento del terreno. Así que esto era imposible, habría que haber pensado en una acción barrial más que en una cuarentena domiciliaria y en esa acción barrial impedir que al quedar limitados al barrio los sanos se contagiaran de los enfermos que pudieran aparecer, pero para eso hacía falta detección de casos y testeos locales allí y tratar y aislar a los enfermos que estuvieran allí para que los demás no se contagiaran ni dijeran por vivir acá no podemos salir y nos contagiamos de los enfermos, una cosa tampoco ética, ¿no? Mm, Porque mucha gente cuando hay un lugar con enfermedad puede viajar tranquilamente a un lugar que no tenga esa enfermedad. Acá si uno los rodea y les coloca un bollerito eléctrico para que no sacan, haciendo una exageración, es evidente que los está contagiando obligadamente si no toman medidas con los contagiados y los casos. Pero esto significaba haber conocido el barrio y la gente que lo conocía, que seguro que hay mucha gente, asistentes sociales de todo tipo, profesionales de la salud que han viajado a los barrios y lo conocen, no tuvieron voz y voto a la hora de decidir qué se iba a hacer con estos barrios, ¿no? Y se sí. empezó tarde pensando que los barrios eran como cualquier lugar de la ciudad. Recién después se puso el ojo en los barrios, en los geriátricos, en los gerontopsiquiátricos, que es donde está la gran mortalidad. En los países del norte el 80%, el 70% han muerto ahí. Claro. Así que nosotros podríamos haber concentrado la acción en esos lugares y no generalizarla a todo el país con fuerza de seguridad, ¿no? ¿Cómo evaluás la gestión de Ginés González García, que por momentos da la impresión de que maneja el asunto y por momentos da la impresión de que es como corrido del asunto? ¿Cómo lo ves vinculado además con un sistema de intereses que lógicamente se mueve detrás de todo esto, ¿no? Sí. Mira, Ginés para mí está descalificado para esta acción desde Movida, así que no daría mucho más rollo a esto, porque tiene un antecedente que lo invalida absolutamente para esta acción pandémica o epidémica en un país que afecta
la situación extramural, o sea, no es una cuestión de un hospital, ¿no? Es una cuestión de los barrios. Ujú. Y Ginés es destructor, absolutamente, del programa más llamativo de barrios, de la salud, cuando lo instaló Floreal Ferrara en la gestión de Cafiero. Ujú. Entonces, a principios de los 90 nace un plan barrial que si se hubiera, con equipos de salud en la calle, casa por casa, cuando hacía falta, y si eso hubiera perdurado, se hubiera creado un ejemplo extraordinario para que los demás ciudades lo pudieran copiar y en la ciudad y en la provincia se extendiera. Cuando sale Ferrara y entra Ginés, destruye este programa. No importa si la orden se la dio Cafiero porque era político hacerlo, ya que había ciertos roces con los laboratorios, porque el programa era muy autogestionario y contemplaba las costumbres locales, entonces no era muy consumidor de medicamentos. También se enfrentó con el exceso de cesáreas que había en los lugares más complejos Ujú. y bueno, abrió varios frentes. Puede ser que Cafiero políticamente haya dado la idea de bajarlo, pero Ginés, que era un compañero y en realidad un subordinado de Ferrara, toma y es el trabajo sucio de eliminar absolutamente de raíz este programa para contentar a la gente, les dio un sueldo mayor y los ubicó en lugares de la provincia, separándolos a todos, atomizándolos y dejándolos tranquilos con más plata en el bolsillo. Pero la provincia y la salud pública perdieron un montón. Una persona que ha hecho eso con una experiencia tan extraordinaria que trasladó lo que hacían los programas de salud rural, que también eran en la calle con equipos de salud, lo trasladó a la ciudad, produciendo un milagro, porque hasta ese momento se decía que en la ciudad no podía haber programas rurales, o sea, no podía haber similares, ¿no? Ajá. Y Ferrara lo produjo, pero bueno, se ve que Cafiero tenía otra idea u otra presión y que el ejecutor de esto fue Ginés González García. Además, podríamos citar cosas que ya hemos dicho en este programa que lo invalidan completamente, que tiene que ver con su incumplimiento de funcionario público, porque él saca la ley de medicamentos genéricos con la idea de que va a abaratar y le va a dar lugar a la gente a un acceso mayor en momentos de crisis del 2001, y mientras saca el programa de remediar, que vale muy poco en comparación con el consumo del PAMI, al PAMI lo deja tranquilamente con los convenios consumiendo medicamentos específicos mucho más caros. Quiere decir que ya con estas cosas que son tremendas, que mueven muchísimo dinero, pensemos que medicamentos es la tercera parte de gastos del país. Yo no sé, lo han llamado por algo que yo no entiendo, acá se ha dicho, yo lo he dicho la vez pasada también, no lo entiendo, pero en fin, es un juego político que no tiene nada que ver con la capacidad técnica del manejo de un ministerio, ¿no? Te hago otra pregunta. El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, bueno, dijo que había que ir pasos atrás en el tema de la cuarentena, endurecerla, eh, porque se estaban duplicando en menor tiempo el número de casos. ¿Vos sentís que hay que endurecer esto o que efectivamente habría que recurrir mucho más a la responsabilidad individual? Porque la gente ha aprendido, todos hemos aprendido. El pueblo aprendió a manejarse también con el virus, sabemos lo de los barbijos, sabemos lo de las manos, en fin. ¿Qué pensás vos? Mira, yo tengo una relación personal y muy amistosa con Nicolás Crepla, pero eso está en el lado, digamos, de lo que serían las relaciones humanas amistosas. Esto Ujú. vos me preguntás una cuestión técnica. Yo ahí tengo, si disiento, tengo que decirlo claramente. Yo disiento absolutamente con su visión. Últimamente hay un apoyo muy grande en contra de lo que él dice con el desdecimiento de Noruega. Noruega ha sido un país ejemplar que hizo una cuarentena y que logró un nivel de muertos sobre el total de población mucho más bajo que los países aledaños, supongamos Ujú. con Suecia, etcétera. Entonces lo citaba siempre como ejemplo. Acaban de hacer declaraciones conjuntas los departamentos de salud y de economía de Noruega. Dicen que no volverían a ninguna cuarentena, que se lea claro lo que están diciendo, ¿no? No volverían a ninguna cuarentena si llega a haber un nuevo brote, que solamente basta la higiene personal Claro, y la distancia, claro. más la detección de casos y el rastreo de los contactos y aislamiento hasta que se llegue a un R, que es la capacidad de reproducción del contagio por parte de una persona de 1,15, o sea que una persona no contagia más que una
más que a otra. Una persona contagia a otra. Si contagia a otra, habrá que tomar otras medidas. Pero ellos están en esa tesitura de que de ninguna manera va a pasar, habiendo aprendido lo que han aprendido, y que lo hicieron por pánico. Esta misma palabra dice, nosotros tuvimos pánico e hicimos algo que no debíamos, que era una cuarentena que trajo muchísimo dolor a la población, una caída muy importante de la economía, aunque sea secundario, pero lo citan, y los departamentos en forma conjunta dicen no cuarentena, ninguna. Y los chicos a clase, se verán los horarios, menos horarios, se alternan los horarios, se le cambia, se turnan los profesores de otra manera, pero no se suspenden las clases. Lo que se suspende son las grandes aglomeraciones, se mantiene la higiene a distancia, la detección de casos y la distancia de sí y el rastreo de contactos. Así que confesión de parte. Confesión de parte. Claro, muy ilustrativo esto que hace Noruega. Te voy a decir la última porque viste que el tiempo lógicamente nos corre. Y se ha abierto como una nueva grieta en la Argentina entre los que están planteando la infectadura, ¿no? Sí. Y quienes lógicamente salen a respaldar la acción del gobierno. Sí. ¿Vos cómo estás viendo esta suerte de grieta que se ha abierto respecto de un tema tan importante como es el de la pandemia? Bueno, se ve que nos gustan los extremismos, cuarentena sí, cuarentena no. Nosotros nunca, con vos acá, así es, con el programa, nunca hemos planteado esa dicotomía, como no hemos planteado la dicotomía salud-educación, como no hemos planteado la cuestión individuo-comunidad, porque hay gente que dice, por la comunidad el individuo debe dar la vida. Nosotros estamos contrarios, la ética comprende tanto la autonomía y el valor individual como el valor de la comunidad. Claro. Lo mismo pasa con el sistema de salud y la economía. Así que son falsas dicotomías. Acá también, cuarentena, nosotros nunca hemos dicho cuarentena no. Hemos dicho si era necesaria una cuarentena que estuviera racionalizada por el lugar donde predominan los casos, que fuera transitoria, que fuera en manos de los equipos de salud y no en manos de la gendarmería y de la policía, que no abriera causas punibles a los infractores que a veces son infractores que ignoran en parte las reglas o que están en una situación que cree que está contemplada como por la urgencia que tienen en resolver un tema. O sea, acá se ha cometido, parece que hay decenas de miles de infractores que tienen causas penales. Esto es una barbaridad. Entonces nosotros ya nos alejábamos de esta falsa opción de cuarentena y no cuarentena. Lo que no veíamos para nada es que 11 provincias, la mayoría de las cuales tenía un caso 2 y 5 tenían 0, entraran en la cuarentena del primer día como si estuvieran en Buenos Aires o en Córdoba o en el Chaco. Claro. Entonces eso es una grieta artificial que está alimentada, vas a saber por quién, porque acá hay muchos responsables de lo que está pasando. El ministro, la comisión de expertos, y la misma sociedad y por supuesto los medios, que hasta la sociedad ahora también ha estado bastante alineada, pero recién se empiezan a escuchar disensos, así que acá hay bastante responsable de haber sostenido una cosa tan insensata como ha sido esta cuarentena y los medios adicionales que se han tomado, testeos en lugares equivocados y las mismas condiciones de la cuarentena que bueno, que ya hemos hablado lo suficiente de cuántos defectos tiene. Claro. Bueno, Mario, te agradezco muchísimo esta participación, como siempre muy claro, y lejos de la grieta, buscando siempre un punto inteligente a partir del cual abordar los problemas que tenemos. Por supuesto. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente para vos. Y muchas gracias por el recuerdo de la gente sensible que nos invita a tirar botellas al mar, porque a veces uno no sabe a qué destino van a llegar. Y esta vez sorprendentemente cayó en manos de gente que tenía cabos sueltos y nosotros le agregamos la posibilidad de un hilván. Eso es lo que más o menos dicen y la verdad es que es una sorpresa muy agradable porque uno recibe a lo mejor palabras de gente muy entendida en el tema y esta gente que balbucea el tema desde lo técnico tiene una experiencia de 500 años y con su grado de sospecha necesitaba esta ayuda que indirectamente y sin saberlo le dimos. Muy bien. Gracias por traer ese tema. Muy emocionante. Bueno, te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Chau, Mario. Un gusto. Chau.